Organización territorial del Estado. En el artículo 2 de la Constitución se reconoce la indisoluble unidad de la nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El Estado de Autonomías, entendiéndose como tal el Estado nacional que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, acarrea una serie de consecuencias positivas. Una mayor participación de los ciudadanos en la vida pública, aligerar a los órganos centrales del gobierno el cuidado de muchas cuestiones de alcance regional, descentralizando los servicios. La canalización constitucional de las tendencias autonómicas. De este precepto constitucional se desarrolla el título 8 bajo la rúbrica de la organización territorial del Estado. Son principios fundamentales de la organización territorial: el principio de unidad nacional, el principio de distribución territorial del poder político, el de solidaridad interterritorial, el principio de autonomía en la gestión de los respectivos intereses, la libre circulación por todo el territorio nacional, la igualdad de derechos y obligaciones, el principio de autonomía financiera. El artículo 137 de la Constitución establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Todas gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. No obstante lo anterior, hay que distinguir que la autonomía de las comunidades autónomas es de naturaleza política, mientras que la del municipio y las provincias es de naturaleza administrativa. Segundo punto, las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son entidades territoriales dotadas de autonomía legislativa y capacidad de autogobierno dentro del marco fijado por la Constitución en cuanto a competencias y organización. El derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. El autogobierno de las comunidades autónomas es de naturaleza política, lo que implica capacidad para tomar decisiones políticas y aplicarlas a través de una administración propia, mientras que la autonomía de las demás entidades es producto de una mera descentralización administrativa. No obstante, esta autonomía política de las comunidades autónomas no es absoluta, sino que va limitada por las funciones de soberanía, la defensa, el resguardo fiscal, etc., que son competencias exclusivas del Estado. La Constitución española se sitúa así en una posición intermedia entre el federalismo y las simples medidas descentralizadoras, optando por un Estado regional o de autonomías. Según el artículo 143 de la Constitución, pueden constituirse en comunidades autónomas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares, las provincias con entidad regional histórica. Además, las Cortes Generales podrán, por motivos de interés nacional, reconocer el derecho a las comunidades autónomas a los territorios de ámbito no superior a la provincia, aun cuando no reúnan los requisitos señalados anteriormente, los territorios no integrados en la organización provincial. Las vías de acceso a la autonomía. La Constitución prevé dos vías de acceso de las nacionalidades y regiones a la autonomía. De estas va a depender la rapidez al acceso a las competencias ampliadas. El establecimiento del artículo 143 o vía lenta. En el primer caso, la iniciativa del proceso autonómico corresponde a las diputaciones interesadas, o a los cabildos en el caso de las islas, y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral. Por otro lado, se establece una vía rápida, la del artículo 151, con la variante de la disposición transitoria segunda, en cuyo caso la iniciativa corresponde a las diputaciones o cabildos y a las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representan a la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y siempre que dicha iniciativa se ratifique mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los electores de cada provincia. Por la disposición transitoria segunda, vía privilegiada, como variante del artículo 151, nos dice: podrán también acceder a la autonomía a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatutos de autonomía, como son las comunidades autónomas de Cataluña, Euskadi y Galicia. Por esta vía rápida no tendrán que pasar 5 años para poder acceder a las competencias del artículo 149. Competencias autonómicas. Las competencias de las comunidades autónomas que desarrollaron las autonomías cuando crearon fueron distintas dependiendo del procedimiento en que se constituyeron. Las acogidas a la vía lenta del artículo 143 de la Constitución podrán acceder a las competencias establecidas en el artículo 148, que van desde la organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas, ferrocarriles y carreteras, agricultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales,
marisqueo, pesca y caza, fluvial, patrimonio monumental, fomento a la cultura e investigación, deporte y turismo, asistencia social, sanidad y higiene, etc., hasta la protección de sus edificios e instalaciones, no pudiendo acceder a las competencias del artículo 149 hasta que no hayan pasado 5 años desde su constitución. Las comunidades acogidas a la vía rápida del artículo 151, además de estas, podrán ampliar sus competencias con el límite de las establecidas por el artículo 149, que son exclusivas del Estado: defensa, fuerzas armadas, administración de justicia, relaciones internacionales. El artículo 150 señala la posibilidad de que el Estado pueda delegar alguna de las competencias que le son propias en las comunidades autónomas, si bien hoy todas las comunidades pueden ampliar sus competencias, ya que han pasado los 5 años para poder acceder a las mismas. Estatutos de autonomía. Según establece el artículo 147 de la Constitución, los estatutos de autonomía son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Su elaboración y contenido han de ajustarse a la Constitución y han de ser las Cortes Generales quienes las aprueben a través de leyes orgánicas. En los estatutos aprobados por la vía del 151, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey. Para los otros estatutos de la Constitución no prevé organización alguna, aunque la mayoría de las regiones acogidas a la vía del 143 han optado por una organización similar a la anterior. Los estatutos de autonomía en cualquier caso deberán contener la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas, las competencias que asuman. Los estatutos de autonomía en relación con el Estado son una parte de su ordenamiento jurídico, con el rango especial que les confiere su aprobación a través de ley orgánica. Dentro de la comunidad autónoma son una norma básica, con rango superior a las leyes aprobadas por la Asamblea de la Comunidad, por lo que las normas aprobadas por ella no podrán nunca contradecir el Estatuto.